Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy celebramos ya el quinto domingo de la Cuaresma y entramos pues ya, como dice, a la recta final de nuestra preparación cuaresmal. El próximo domingo celebraremos el Domingo de Ramos, ¿no? Donde vamos a tener ciertas, vamos a celebrarlo bien este año, gracias a Dios, con pueblo de Dios. El año pasado las pobres ramos se quedaron ahí en el altar durante mucho tiempo y después tuvimos que desecharlos porque ya habían perdido su valor, pero este año se los podrán llevar a sus casas nuevamente, ¿no? Pero vamos a observar ciertas cosas. Primero, que nadie puede tocar los ramos sin antes haber purificado sus manos, ¿ok? Entonces yo quiero ya decirles cómo va a ser el procedimiento. Entramos a la iglesia, va a estar la mesa ahí, pero antes todo el mundo con la mano purificada coge su ramo, ¿ok? Para que cada uno lo tenga y se lo lleva. No me lo deje en la silla, se lo lleva porque es suyo, para que pueda tenerlo todo el año junto con, recordando pues cómo empieza la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que empieza, ¿no? Primeramente celebrando, ¿no?, la entrada triunfal de Jesús y también tenemos pues la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos pues ese día, ¿no?, cómo nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén y después cómo Él pues entra en su pasión para podernos mostrar finalmente pues la muerte que nos liberará del pecado y la resurrección que nos lleva a unirnos a Él al cielo. Por eso ya empezamos, pero todavía no estamos en ese momento, Estamos en la recta final. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ponerle más intensidad a nuestra preparación cuaresmal. Y la lectura de hoy día nos ayuda mucho a enfocarnos en lo que es importante en esta vida. Nos dice el Señor primero que pasó, que vinieron unos griegos, ¿no?, a Felipe. Felipe es un nombre griego, Philip, right? Entonces, ¿qué pasa con este nombre? Bueno, si vinieron, probablemente era un poco familiar. Él era de Galilea, pero tenía un nombre griego. Y entonces, ¿no?, le pidieron: quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué significa el ver al Señor para nosotros? Aquí vamos a entender claramente que lo que quieren ellos es ver, conocerlo, saber de Él. Hemos oído, queremos verlo, queremos conocerlo. ¿Pero por qué queremos conocer al Señor? Porque queremos entender la palabra de vida que Él nos está transmitiendo. Queremos saber cuáles son los misterios que el Señor nos está revelando para que nosotros podamos unirnos completamente a ese Dios de amor que nos llamó a la vida, para que nosotros podamos unirnos a Él en su misericordia infinita. Entonces, ¿no?, aquí el ver tiene que ver más allá de lo que es, quiero mirar, no, es conocer, saber y entender, para ponerlo en mi corazón y poder actuar. Y entonces yo puedo decidir qué es lo que yo voy a poner en mi corazón y qué es lo que yo voy a sacar en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner vida en mi corazón y sacar la muerte de mi corazón. ¿Y qué es la vida? Es el Señor que me trae la vida. ¿Y qué es la muerte? El pecado que está en mi corazón, que tengo que sacarlo para poder caminar en los caminos de la luz. Y es por eso que cuando Felipe viene a decírselo, dice Andrés y Felipe, se lo dijeron a Jesús. Pero no sabemos si realmente al final estos griegos se reunieron con Jesús o no. La lectura del Evangelio no nos lo dice, ni siquiera nos permite inferir si se reunieron o no. Pero aquí lo importante para Jesús no es esa reunión, pero le da la oportunidad a Él para declarar lo que pasa. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando ponemos a pensar nosotros en la hora, fíjense cómo Jesús cierra ya casi su episodio, vamos a decir, de su ministerio en la tierra. ¿Recuerdan cómo se produjo el primer milagro, ¿no?, en Caná de Galilea? ¿Qué pasó en Caná de Galilea? Había unas bodas, ¿verdad? Y en esas bodas se acabó el vino. Y cuando se acaba el vino, viene María y le dice: se acabó el vino. Y entonces Jesús le dijo: mujer, ¿qué hay con eso? Mi hora aún no ha llegado. ¿Recuerdan? Es bien específico Juan en poner: mi hora aún no ha llegado. Y aquí que pone: ha llegado la hora. Es decir, la hora en que Jesús será glorificado es la hora de su pasión, muerte y resurrección.
Y esto lo tenemos que entender. Por eso este Evangelio nos permite prepararnos para lo que viene en la Semana Santa, para poder vivir a profundidad nuestra fe y vivirla caminando con Jesús en esos momentos. Pero ¿para qué nos va a servir? Y vamos a verlo. Miren, nos dice, ¿no? Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. ¿Y quién es el grano en ese momento? Jesús se está asumiendo como grano, que va a caer en el suelo. ¿Por qué? Porque va a morir. Jesús va a morir, pero no va a morir por sus pecados, Él va a morir por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto que va a producir esta muerte de Jesús? El perdón de nuestros pecados, la justificación de nuestros pecados, la reconciliación con Dios Padre Todopoderoso. Vamos a tener nosotros ahora la oportunidad que ya no teníamos porque se habían cerrado las puertas, porque el pecado entró al mundo y por el pecado entró la muerte al mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se abre nuevamente la puerta del perdón y de la misericordia. Dios quiere restablecer una nueva alianza con sus hijos a través de ¿qué? Del sacrificio de Jesús en la cruz, porque no podía haber ningún sacrificio humano que pueda realizarse que pudiera pagar el precio de la ofensa que se le había hecho al Dios Todopoderoso. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace el sacrificio único, que no se puede igualar. Es Dios mismo encarnado que va es decir, un Dios que nos ama, que Él mismo busca la reconciliación a través de la muerte de su unigénito Hijo, el engendrado, no creado, el que vive desde la eternidad con el Padre, el que hizo todas las cosas, el cielo y la tierra, aquel que creó todo, que tomó carne para poder unirse a la naturaleza humana y mostrarnos que se puede derrotar al pecado. Y aquel que va a la cruz para pagar nuestras ofensas, no la de Él porque Él no cometió ningún pecado, sino como ser humano Él asumió los pecados del mundo y los crucifica también en la cruz y obtiene para nosotros el perdón. Si es que nosotros llegamos arrepentidos a pedir perdón a Jesús, y Él en su misericordia nos brindará el perdón, porque ese perdón ha sido dado a través del sacrificio que Jesús hace en la cruz. Por eso, cuando vemos, ¿no?, que dice Jesús, no, el que se ama a sí mismo se pierde. ¿Y quién se ama a sí mismo? ¿Cuántas personas nosotros conocemos que se aman a sí mismos, que piensan que el mundo no puede continuar si no están ahí? ¿Cuántas personas vemos que se creen todopoderosos, que se olvidaron que son seres creados por Dios y algún día van a tener que pedir, ¿no?, y dar cuentas de todas sus acciones? Todas esas personas que se creen dioses, pequeños dioses, que no le importa lo que pasa con Dios, que no le importa a los demás. Si yo estoy bien, me basta. Estas son las personas, ¿no?, que se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque tienen como primera persona yo, como segunda persona yo, como tercera persona yo. Es decir, ya no hay más, se acabó. Yo. Estas personas, ¿no?, han decidido convertirse en pequeños dioses y se han olvidado del Dios Todopoderoso. Pero nos dice el Señor, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Y qué es aborrecerse a sí mismo? Aborrecerse a sí mismo no es otra cosa que sacar las estructuras del mal de nuestro corazón, que sacar el pecado que nos rebaja a una condición miserable, para sacarla de ahí, para poder vivir en la condición de verdaderos hijos e hijas de Dios. Es decir, lo que es claro es que si nosotros renunciamos a la vida, vamos a ponerlo en claro, porque acabamos de celebrar la solemnidad de San José el día viernes, ¿verdad? Qué bonita solemnidad. ¿Y qué pasó con San José? Yo les digo, San José era un hombre que, claro, él tenía todas las ilusiones de formar una familia, de tener muchos hijos, como era la tradición en el pueblo judío. Y a veces lo pintamos al pobre San José como un hombre que estaba anciano y que la pobre Virgen María lo tenía que cargar para que camine. No es así. San José era un hombre joven que se comprometió para poder casarse con María.
Y cuando se dio cuenta que estaba María embarazada, lo que pasa que dijo, no, bueno, yo era un hombre justo y no quería, no, que muriese apedreada porque era el castigo por infidelidad. Y entonces él decide dar una acta de divorcio en secreto y se va a desaparecer. Pero miren, San José, ¿qué es lo que hace? Escucha la voz del ángel en el sueño y le dice, no tengas miedo, toma a María. Entonces estamos viendo qué es lo que hace San José. Tenía una vida programada. Yo me caso, tengo mis hijos, sigo trabajando, la vida es feliz y continúa, ¿verdad? Soy un buen judío, voy a la sinagoga, no, pero de pronto se da cuenta que su vida ha cambiado y Dios le está pidiendo un sacrificio para que él pueda ser el padre de la familia de Nazaret, la familia santa, ¿no? La Sagrada Familia. Y obedece. Es decir, muere a sí mismo, muere a sus ilusiones, muere a los planes que él tenía, muere a todas las cosas que él había pensado que pasaría en su vida y recibe el plan de Dios completo en su vida y acepta a María en su casa y acepta a Jesús como su hijo y lo enseña y le hace crecer en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios y le enseña hasta su trabajo de carpintero, Estamos viendo cómo él se rindió, sometió su vida a la voluntad de Dios para que sea colaborador del plan de salvación que Dios tenía. Sin San José, el plan también iba a cojear. Así que ya vemos cómo renunciar a lo que tenemos en nuestro corazón nos ayuda a poder abrirnos a la misericordia de Dios, a su voluntad y a lo que el Señor planea para nosotros en esta vida. Por eso tenemos que morir a nosotros mismos para seguir al Señor, porque muchas veces nuestros planes, nuestras ilusiones, todo lo que nosotros estamos pensando que va a ser nuestro futuro, no está conectado con el plan de Dios. No está conectado con lo que Dios quiere para nuestra vida, porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Que seamos seguidores de Él, y ese seguimiento, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros? El servicio cristiano. Un servicio que va más allá de cualquier ambición humana, un servicio que va más allá de cualquier procurar un bienestar propio, sino el bienestar del otro, para quien yo me tengo que entregar, para que nosotros encontremos la felicidad. Porque lo repito y lo digo, aquel que tiene el corazón lleno del amor del Señor, el servicio será un gozo y será una consagración a la voluntad de Dios y será una extensión a la redención, a la obra redentora de nuestro Salvador, porque más podrán ver la misericordia de Dios en nuestra persona, porque seremos testigos vivos del amor de Dios en nuestra vida y esa extensión la podremos alcanzar a todos que pueden acercarse a nosotros o que pueden vernos y entonces ellos también procurarán el amor de Dios para sus vidas. Nos dice el Señor, el que quiera servirme, que me siga. Pero el seguir al Señor no es solamente un venir a misa. Es más que eso. El venir a misa nos prepara tremendamente para el servicio. Nos abre a la misericordia del Señor, a su amor infinito. Nos da los sacramentos, nos da la gracia que nos permite reforzar nuestra naturaleza cristiana, nuestra vida cristiana, nuestro amor profundo a Dios. Nos da la gracia que nos permite cambiar ese corazón de piedra en uno capaz que sea digno de alabar a Dios. Y entonces nos dice, el que quiera servirme, que me siga, para que donde esté yo, también esté mi servidor. El servicio de Dios es el caminar con Cristo sirviendo a los demás. Es el caminar con Cristo dando su vida para que otros tengan vida. Este es el servicio que nos pide a Dios. Este es el sacrificio que Dios nos pide, que renunciemos a todas nuestras cosas que nos separan de Él, a las cosas que nos llenan de ambiciones humanas, que nos llenan de todas esas bajas pasiones, intenciones desordenadas, todas esas cosas que siempre nos están tratando de jalar hacia las pasiones del mundo y hacia lo que el mundo está requiriendo de nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. ¿Para qué? Para servirlo. Y dice Jesús, el que me sirve será honrado por mi Padre. Y esto es claro, que el Señor no deja sin recompensa a aquel que trabaja por el reino de Dios. Nos dice claramente que ni siquiera un vaso de agua que se le da a un profeta, entonces ese que le dio el vaso de agua tendrá la recompensa de un profeta. Fíjense qué
misericordioso y generoso es el Señor cuando nos dice que nos va a premiar. Ahora, por supuesto que cuando nosotros seguimos al Señor vamos a tener tribulaciones en nuestra vida, y Jesús la tuvo, y la tuvo grandemente, porque sabía que entraba en esa pasión dolorosa, que iba a sufrir tremendamente. ¿Y qué pasó? Ahora tengo miedo. Sí, a veces tengo miedo de lanzarme a los brazos del Señor, porque es como si me lanzara a la piscina sin saber si hay agua o no, desde un segundo piso o de tercero o cuarto piso. Y entonces yo tengo siempre que confiar que el Señor está ahí, amoroso, para recibirme, para abrazarme y para guiarme, para que yo camine en los caminos de la luz. Y por eso Jesús dice: ahora tengo miedo. ¿Le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esa hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. ¿Y cuál es la gloria que Jesús va a darle? Es la gloria de la crucifixión, es la gloria de sacrificarse por nosotros para que nosotros tengamos vida. Jesús va a adquirir en la resurrección ese cuerpo glorioso que le va a servir para estar unido a la derecha del Padre allí en el cielo. Y entonces nosotros no podemos renunciar a lo que a veces vamos a tener como una espina que caminar, porque esa espina siempre nos recordará que vayamos directos hacia el Señor. Esto es importante. Miren, ¿qué es lo que nos dice la segunda lectura de la carta de los Hebreos? Cristo, durante su vida inmortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarnos de la muerte. Y fue escuchado por su piedad, porque él decía: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús lloró lágrimas de sangre porque sabía lo que venía, pero él entendía también que ese sacrificio nos daría vida a todos los que estamos aquí, a todos los que han muerto y a todos los que morirán y a todos los que vendrán, porque esa vida que nosotros recibimos nos sirve para entrar en la realidad divina de nuestro Señor Jesucristo, en la realidad divina que Él quiere compartir con nosotros. Este mundo es un mundo de pasajeros. Es un mundo, ¿por qué de pasajeros? Porque estamos simplemente, como digo yo, en una estación esperando nuestras visas para el cielo. Fíjense, lo único que estamos haciendo en este mundo es aprender a amar, aprender a amar. No fallemos en esta lección que el Señor nos quiere dar. Porque esta lección es amor, es un amor que nosotros tenemos que aprender a dar. Y ese amor lo único que podemos darles a través del servicio de los unos a los otros. Y nos lo repite el Señor el Jueves Santo en el mandato: un mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y como nos amó el Señor, nos amó con un sacrificio tremendo en la cruz por cada uno de nosotros. Tenemos que entender lo que el sacrificio de Jesús fue, mirándonos al rostro, mirándonos nuestros ojos, sabiendo lo que somos, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que a veces cometemos cosas que no debemos. El Señor nos miró a los ojos y murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Y es por eso que el Señor entra en esa pasión. No porque le guste sufrir, no le gusta, no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? A veces el sufrimiento nos endereza, a veces el sufrimiento nos lleva al punto donde nos quebramos y decimos: Señor, perdóname, porque entiendo que he cometido iniquidades y te he fallado, y suplico tu perdón, Señor. Restáurame como hijo tuyo para que yo pueda caminar en los caminos de la luz. Esto es lo que nos quiere preparar el Señor para este domingo de la pasión que empieza la próxima semana. Y el Señor pues nos dice claramente: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y esa voz del cielo, nos dice el Señor, es para nosotros, para todos nosotros. Es el mensaje que Dios nos quiere dar. La gloria de Jesús está en la cruz y en la resurrección. Y cuando nos olvidemos de por qué somos cristianos, miremos al crucifijo, miremos al crucificado, miremos al que nos amó hasta el punto de entregar su vida por cada uno de nosotros. Y entonces entenderemos que el amor de Cristo no tiene límites y que nosotros no podemos regatear amor en este mundo. No podemos ser
personas que solo estén pensando en sí mismas. Tenemos que abrir nuestros corazones, recibir el amor de Cristo y ser los verdaderos soldados de Cristo que van anunciando la palabra de Dios en cada momento, con nuestras acciones, con nuestra vida y con cada cosa que nosotros nos comprometemos. Por eso, el día de hoy, el Señor nos dice, tenemos que morir a nosotros para que viva Cristo en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.